Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo donde os traigo cuáles son las principales diferencias entre un realismo ilustrativo a un realismo fotográfico. Os he creado una diapositiva con la cual vamos a hacer en todo momento una comparativa exhaustiva de los diferentes puntos de vista míos propios que yo considero que deberíamos tener en cuenta para saber diferenciar cuando un realismo es más ilustrativo a cuando un realismo es más fotográfico. Normalmente las personas que hacen realismo ilustrativo suelen aplicar mucho tipo de estructuras lineales con el fin de conseguir un efecto visual duradero. Porque este tipo de personas no han desarrollado la habilidad de poder llegar a puntos máximos de saturación en la piel, por lo tanto necesitan apoyarse en todo momento de contornos lineales, ¿vale? Ya sean líneas con negro puro o líneas con menos pigmento, de tal manera que puedan ir encerrando o ir contorneando la imagen, llegando al punto de que se pueda apreciar la imagen a determinada distancia. O sea, digamos que las personas que hacen un realismo ilustrativo lo único que van a intentar hacer a lo largo del tatuaje es justificar la imagen con ciertas estructuras lineales, como por ejemplo cuando hacemos una nariz. La practice que realiza una persona que piensa en ese sentido es: primero estructuro el tatuaje, luego genero volúmenes y luego genero saturaciones. ¿Qué quiero decir? Estructurar un tatuaje, por ejemplo, si hablamos en este caso de una nariz, lo primero que aplicaría sería las líneas para definir lo que es la nariz, de esta manera. Porque de esta manera la persona se asegura de mantener en todo momento la marca en la piel sin que vaya a perder referencia, pudiendo sumar las capas posteriormente hasta conseguir el resultado deseado. ¿Cuáles serían los contras de hacer este tipo de practice? Para mí, en mi opinión, cuando tú realizas estructuras en un tatuaje, por ejemplo, le creas este tipo de formato lineal y luego tienes que sumar capas encima, deberías llevar muchísimo cuidado y demasiado tacto en la piel. ¿Qué quiero decir? Yo no entraría de golpe o de lleno a hacer una estructura porque voy a sobresaturar la piel y posteriormente voy a incluir capas. Ya la piel está completamente saturada. Yo cuando empiece a producir capas encima de la piel, en esta propia línea ya tengo una herida, o sea, tengo un surco dentro de la piel. Por lo tanto, cuando yo empiece a generar esas capas de forma sucesiva sobre la propia línea, voy a producir sobresaturación. O sea, corro mucho el riesgo de llegar a romper la piel o que se me vaya a producir herida. La piel tiene cierta medida de aguante, o sea, digamos que te sostiene X pasada o X capa. Simplemente lo que van a hacer las personas que hacen un realismo ilustrativo es estructurar primero el tatuaje, o sea, van a poner las principales estructuras del tatu, como lo estás viendo en pantalla, van a ir generando todas estas estructuras e incluso se van a marcar de tal manera todo esto para no perder referencia. En este tipo de práctica nos condicionamos demasiado. Tú cuando haces este tipo de ejecución condicionas a que el tatuaje se tenga que mantener rígido a lo largo de la sesión. ¿Por qué? Porque no lo puedes variar. Cuando haces un realismo ilustrativo se define un estilo. Muchas personas hacen retratos, por ejemplo, y tú sabes perfectamente que ese retrato tiene una esencia. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una estructura a la hora de trabajar. Yo soy más partidario de ¿qué? De todo lo contrario. A mí me gusta captar esencia y esencia fotográfica. Digamos que lo primero que tengo que hacer es pensar todo lo contrario a esto. Chavales, ya tenemos curso disponible. Esta clase completamente disponible a través de la plataforma de Mastering. A todas las personas que quieren perfeccionar su realismo y conseguir resultados como esta pieza, es tan sencillo. Acceder al link que os dejo aquí abajo y nos vemos dentro. Esto es erróneo. Si quiero conseguir un resultado completamente fotorrealista. Analizamos esta imagen respecto a la de al lado. Lo primero que vamos a encontrar de puntos de comparación, una se ve mucho más plana. Esta, por ejemplo, se ve mucho más plana que esta. En esta se ha justificado en ciertas zonas con líneas para poder decir, vale, esto es pelo. Aquí, por ejemplo, se han creado volúmenes y se han ido oscureciendo los volúmenes para crear profundidad. La primera diferencia que vemos aquí es la saturación. O sea, tenemos una mayor saturación aquí, menor saturación aquí, mayor tridimensionalidad aquí, menor tridimensionalidad aquí. Un tatuaje mucho más ilustrativo y menos real. Aquí un tatuaje mucho más fotográfico y más real. Aquí es necesario justificar ciertas cosas con línea y aquí pues no necesariamente tienes que justificar nada con línea porque vamos creándolo todo por capas. O sea, digamos que en el realismo fotográfico lo vamos generando de menos a más. Yo cuando vaya a pensar a la hora de hacer una imagen, si nos metemos en lo que es el plano de la nariz, básicamente pensar de esta manera. Hay dos formas y dos prácticas de poder hacerlo. O bien desarrollamos nuestra visión para poder desenfocar nuestra vista o la imagen que teníamos delante, de tal manera de que en vez de ver estructuras, digamos cuando tú enfocas una imagen, tú generas estructura, generas nitidez. ¿Qué pasa? La figura se encierra. Hay que hacer todo lo contrario, o sea, digamos que tenemos que desenfocar la vista. ¿Para qué? Para que aparezca
los volúmenes y las formas. Sumamente necesario y sumamente importante para entender un realismo fotográfico. Digamos que aquí la jugada sería desenfocar la imagen de esta manera como se ve en pantalla. Yo ya aquí puedo detectar cuál es el punto de luz, ¿vale? Donde se encuentran las fosas nasales, las extensiones de abajo, de tal manera de que yo pueda crear ciertas líneas muy superficiales. Cuando me refiero muy superficiales, no profundizar en líneas para no sobresaturar la piel, en caso de que no tengamos mucha práctica, porque se nos puede borrar claramente el calco y no queremos perder referencia. Entonces la clave aquí sería o bien tener mucha práctica para hacer unas líneas mucho más suaves que nos mantengan la estructura y poder hacer todas las capas necesarias, creando el volumen suficiente para luego darle el detalle necesario, consiguiendo así el tatuaje con un mayor fotorrealismo y con una mayor esencia. Desenfocamos 3 puntos, ¿vale? Y vamos a verlo a nivel general. Entonces tenemos ya los volúmenes vistos, ¿vale? Y cómo tenemos que efectuarlo. Entonces lo que haríamos en ese caso es generar primero los volúmenes y vamos dándole un poco de forma. Luego haremos las saturaciones y una vez hagamos las saturaciones ya podemos detallar. O sea, digamos que ya no tenemos que hacer tantas pasadas encima de la piel, entonces podemos pasar de agujas de Round Magnum, que son bastante grandes, a agujas de Round Shader y Round Liner, que son agujas más finas, son agujas mucho más incisivas para la piel y pueden llegar a romper. La sobresaturación que producen este sistema de agujas es mucho más fuerte y mucho más agresivo que una Round Magnum. Una vez hemos creado con la propia Round Magnum todos los volúmenes, todas las saturaciones pertinentes, habiendo dejado previamente ciertas marquicas pero sin sobrecargar la piel, luego podríamos ya oscurecer dándole la forma necesaria. O sea, digamos que se traduciría de esta manera: tú empezarías viendo la imagen así, esto sería como las capas bases, luego le darías un pelín más de detalle para que parezca esto y luego, según, que esto es sumamente importante, la escala del tatu, según qué tamaño sea, vamos a incluir más detalles o no. Llegado al punto de saturación, como vemos en pantalla, entonces lo siguiente ya sería coger y darle todos los detalles que consideremos, ¿vale? Pero hay que calibrar muy bien respecto a la escala, porque si el tatuaje es muy pequeño, a veces incluir detalle solo ensucia o emborrona la imagen. No es conveniente, si el tatuaje es así de pequeño, estemos tatuando con una imagen así de grande, porque la traducción visual que se va a producir en nosotros mismos es que vamos a ver demasiado exceso de detalle, vamos a querer hacer toda esa especie de micropunteado o todas esas estructuras que a una escala de este tipo no son necesarias porque realmente no se ven. Entonces eso es un punto sumamente también importante a la hora de calibrar distancia. Una vez llegado a este punto, creo que podemos entender perfectamente cuál es la diferencia entre un fotorrealismo y una imagen ilustrada. Queda en vosotros elegir cuál es la técnica que realmente os gusta más hacer. Yo no critico ni soy partidario de una mejor que otra, simplemente os expongo para que tengáis más información, seáis más conscientes de qué es una cosa y qué es otra, qué resultado quiero obtener y cómo tengo que pensar para conseguir el resultado deseado.